Mi esposa en el año 76 la invitaron para que fuera al Instituto Lingüístico de Verano, ahí en Pucallpa, donde se traducía la Biblia a distintos idiomas. Entonces ella estuvo trabajando ahí, apoyando, y conoció a una misionera que se llama Judy Carson en ese tiempo, y estuvo apoyándole con todo el trabajo de la traducción. Judy, después de Pucallpa, fue a Colombia, a la selva de Colombia, en Loma Linda, y ahí estuvo trabajando también en la selva con la traducción de la palabra de Dios. Y después, por todo el tema de terrorismo en Colombia, fueron retirados los americanos y todo el Instituto Lingüístico de Verano, y se fue a trabajar a Estados Unidos, a Texas. Entonces su esposo es lingüista, él es traductor de la Biblia, y vino este año para dictar un curso de traducción con el Instituto Silta. No sé si han escuchado de Silta. Ellos trabajan con la Universidad Ricardo Palma y apoyan para todo lo que es todo el tema de lingüística. Y como venía, nos avisó, y hacía 40 años que no se veía con mi esposa, así que vino a nuestra casa ella, sus dos hermanas y sus esposos. Y estuvimos conversando, y el Señor puso en su corazón para ir a la comunidad donde estuvieron trabajando para traducir la Biblia, que era una comunidad que se llama, por la selva central, se llama Churingabeñi. No sé si han escuchado, pero es un sitio en plena selva. Y ellos fueron y se dieron cuenta de que ellos entendían el idioma de los Asháninka. Estuvieron trabajando la traducción de la Biblia, pero ya la tenían traducida. Así que se dieron cuenta de eso y me dijeron para ir a llevarles la Biblia en su idioma. Así que fuimos un grupo de la iglesia de Rinconada, de grupo de jóvenes profesionales, se llama GPS, que es Gracia, Pasión y Servicio, y nos fuimos llevando la versión de la Biblia en su idioma. Y fue tan lindo poderles entregar la palabra de Dios en el idioma que ellos podían leer y entender, y también la Biblia, como dijo el pastor Redford, grabada. Entonces es un aparatito que se llama el Proclaimer, no sé si he escuchado, que lo cargan con batería y pueden escuchar ahí la palabra de Dios. Y uno de ellos, de la comunidad, ha dicho que van a salir por los ríos a llevar el mensaje del Evangelio a todas las comunidades que entienden este idioma, ¿no? Entonces el Señor tiene sus planes, tiene sus tiempos. A veces no entendemos las cosas, por qué pasan, pero el Señor tiene un perfecto plan, y qué lindo que estemos orando y ustedes estén orando por la obra misionera. Los martes nosotros tenemos reunión de oración ahí en Rinconada. Nos reunimos de 5 a 6 de la mañana, los varones. Hemos estado justo orando hoy día y ha habido un bonito grupo. Y los días miércoles estamos participando también, estamos orando por Atocri, los misioneros, en la iglesia de Salamanca. Ahí también tenemos un grupo de varones donde estamos orando ya hace cerca de año y medio, 2 años, de 6 a 7 de la mañana. Entonces, si se animan a madrugar, ahí estamos en estas reuniones de oración. Pero qué hermoso el trabajo que ustedes están haciendo. Hace algunos años, por mi trabajo, tuve que visitar la China. Y estuve buscando la versión de la Biblia en China para llevarla. Y no pude conseguir, hablé con los hermanos Gedeones, digo, consígueme la Biblia en chino, y no pudieron conseguirme. Así que llevé algunas Biblias en inglés y español, y estando allá en China, contacté con una señorita china ya, y que trabajaba en el banco, y le regalé el Nuevo Testamento. Y yo me acuerdo haber estado en el avión, porque estábamos viajando dentro de China, y la señorita leyendo la Biblia ahí en el avión en China, ¿no? Y qué hermoso es poder llevar la palabra de Dios a donde el Señor nos abre las puertas. Ahora vamos a hablar
no solamente de misiones, sino de la vida de la familia de los misioneros y de los pastores. Ya que tenemos un grupo de pastores acá, vamos a hablar de la familia pastoral. Yo creo que es bien importante recordar, ¿no? Recordar que estamos atacados por todo lado, pero donde más ataca el enemigo es en la vida familiar también. Así que vamos a repasar los principios de la palabra de Dios en 1 Timoteo, capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 3. Y probablemente muchas veces ustedes han predicado este pasaje, pero ahora quisiera repasarlo con ustedes. 1 Timoteo, capítulo 3. Y vamos a ver los consejos del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a orar antes de entrar al estudio de la palabra de Dios para que el Señor nos ayude, nos dirija y nos pueda animar también a través de lo que vamos a estar estudiando. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra, porque ella es viva, ella es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones, los pensamientos y entra hasta nuestro corazón. Oh Señor, bendice este tiempo de estudio de tu palabra. Tú la has inspirado, Señor, y a través de ella nos hablas. Háblanos, Señor, anímanos en esta mañana. Bendice a Tocri, Señor, bendice el trabajo de amor que están haciendo. Y, Señor, levanta más misioneros y misioneras para la gloria tuya. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Hace un par de meses el Señor puso en mi corazón el empezar un trabajo de oración por los policías. ¿Se acuerdas que ahí en la iglesia de San Luis comentábamos? Y estamos viviendo en tiempos difíciles, ¿no? De inseguridad, casi no hay ninguno de nosotros probablemente que no haya sufrido un asalto o alguien conozcamos que haya sido asaltado o que haya sido robado o que hayan entrado ya sea a la casa, a la iglesia, al carro, alguna situación de peligro. Y bueno, el Señor puso en mi corazón poder ir a las comisarías y orar por los policías. Y yo les digo esto para que también ustedes se animen, porque donde quiera que estén sus congregaciones hay comisarías. Y vayan ahí, toquen la puerta y de repente con los hermanos gedeones puedan ir a repartir Biblias y también a orar cuando están en la formación. Y justo después que el Señor puso en mi corazón de ir a orar por los policías, tuve que ir a predicar a Sullana. Me invitaron con el pastor Stilwell para predicar a un congreso de pastores. Como 80 y tantos pastores fueron ahí. Y fue muy lindo el tiempo que pasamos en Sullana. Pero ¿qué pasó? Tomamos un mototaxi y nos asaltaron con el pastor, ¿no? Y me robaron el anillo, el celular, el dinero. Gracias a Dios no nos hicieron nada y teníamos folletos, ¿no? Le dijimos, bueno, que el Señor los amaba a pesar de lo que estaban haciendo y que el Señor tenía para ellos misericordia y que querían que ellos vinieran a conocer a Cristo como su Salvador. Y ya regresando, el Señor abrió la puerta en 2 comisarías, ¿no? De ahí, una en Rinconada que está frente a Wong, no sé si tú conoces, y otra que está por Javier Prado con la avenida La Molina. Hay una comisaría que está en una calle, también fuimos ahí y tuvimos la oportunidad de orar por toda del grupo de policías, que eran como 30 en una, el otro era un poco menos, y repartirles el Nuevo Testamento a cada uno, orar por ellos, presentarles el plan de salvación. Así que los animo a ustedes también para que puedan hacer lo mismo, ir a las comisarías y ¿saben qué? Orar por la seguridad de ellos, orar por su salvación, orar por sus familias, porque hay muchos policías también que tienen grandes problemas dentro de las familias. Así que el Señor abrió así las puertas. Y de ahí nos fuimos a un colegio. A un colegio que se llama Saco Oliveros. No sé si han escuchado.
Para que tengan una idea, es un colegio que tiene 20 locales. ¿Saben cuántos alumnos? ¿Alguien tiene idea cuántos alumnos tiene este colegio? Una idea. Tienen 18.000 alumnos. 18.000 alumnos. Qué cantidad impresionante de alumnos. ¿Cómo se llama el colegio? Saco Oliveros. Oliveros. Saco Oliveros. Entonces, fuimos a uno. Sí, es tremendo lo que el Señor. Fuimos a uno y no nos recibieron, estaban ocupados. Fuimos a uno segundo, también estaban ocupados. Fuimos al tercero y sí nos recibió el director y le contamos lo que estábamos haciendo en las comisarías. Y nos dijo, bueno, pero ¿por qué no se van a las clases y oran por los alumnos? Excelente, ¿no? Así que fuimos clase por clase, fuimos tercero, cuarto y quinto de secundaria, cada uno tiene como 4 salones, o sea, como 12 salones, presentando el Evangelio, orando por ellos, y de ahí el Señor abrió la puerta para un grupo, creo que te contamos, hermano Redford, que iba a venir de Estados Unidos para hacer escuela de padres. Hicimos escuela de padres, 150 padres se aparecieron, no creyentes, entonces presentamos el Evangelio y presentamos un teatro que se llama El Vagabundo, para todo secundaria, casi 600 alumnos, escuchando el mensaje del Evangelio. Entonces, Dios tiene grandes cosas también cuando estamos dispuestos a mirar más allá de lo obvio, ¿no? A veces nos encerramos en nuestra iglesia y decimos, bueno, pero Señor, tráelos, ¿no? No, hay que ir, ¿no? Hay que ir, hay que salir, hay que mirar, hay que ser creativo. Y la Biblia nos dice que el pueblo de Dios perece, ¿por qué? Por falta de visión, ¿no? Por falta de visión. Dios quiere que tengamos esa visión de hacer grandes cosas para Dios. Y gracias a Dios por lo que ustedes están haciendo. Y una de las cosas que he animado y animo, por ejemplo, cuando estuve en el norte, le digo, hermanos, anímense para cuando empiecen una obra, vean el terreno mejor ubicado. No se vayan a la punta del cerro donde por precio se compra un terrenito chiquito. No, hermanos, tenemos que creer que Dios puede obrar y hacer grandes cosas. A veces, justo estuve en Talara. Mi cuñado fue trasladado temporalmente, no sé si tú conoces a mi cuñado, y a Pilar, creo que sí la conoces, a mi hermana. Fueron trasladados, él es abogado de Petroperú. Entonces fueron trasladados allá y estábamos buscando una iglesia bautista. Y el teléfono, y fui con otro pastor bautista del mismo grupo y no podíamos ubicarlo, hermanos. Entonces, ese es algo que nos falta. O sea, ¿cómo es posible que nuestras iglesias estén tan mal ubicadas que no llegan? Al final, ¿qué le quedó a mi cuñado? Ir a la Alianza porque encontró el local bien ubicado, cerca a Petroperú, y inmediatamente lo cogieron y gracias a Dios lo animaron, ¿no? Entonces, no, pero ¿cómo está yendo a la Alianza? Sí, está yendo a la Alianza. Y eso es algo que nos falta, hermanos. Nos falta ubicación, nos falta visión, nos falta creer que Dios puede hacer grandes cosas, hermanos. Acá veo un joven y otro joven, hermanos. ¿Saben qué? Cuando el Señor los llame para empezar una obra, vean un terreno de 2.000 metros, bien ubicado, ahí en la avenida. Pero no tengo la plata. Bueno, pero tenemos un Dios que sí tiene el dinero. ¿Sabe qué? Nos falta fe, nos falta ese creer, ese confiar que Dios puede hacer grandes cosas. Tenemos un Dios que tiene el dinero. Y se los digo por experiencia, hermano. Yo estaba trabajando en el banco y llegó a mis manos unos documentos de un local que era de la Iglesia Católica, era del Opus Dei todavía, que lo habían perdido porque no podían pagar. Y lo presentamos a las iglesias, ¿no? Y finalmente es ahí donde funciona el seminario de Monterrico. Era antes el Colegio Los Robles, que era un colegio del Opus Dei. Y el Señor proveyó los fondos cuando el pastor Ricardo Davis estuvo en Estados Unidos, presentó el proyecto, se necesitaba $1 millón,
$1.000.000. Oh, pero ¿dónde vas a conseguir? Lo presentó en una iglesia y por ahí un hermano se acercó y le dice, hermano, yo acabo de vender mi negocio y tengo dinero y quiero donarlo. Y lo dio. Entonces, hermanos, ¿qué nos falta? ¿Dinero? No nos falta fe. Hermanos, y lo que yo les animo, gracias a Dios estamos recibiendo ayuda de Estados Unidos, pero hermanos, ya no. Creamos que acá en Perú tenemos la posibilidad de levantar fondos. Amén. Yo creo que acá en Perú tenemos más posibilidad que levantar fondos que Estados Unidos. Pero hermanos, necesitamos iglesias fuertes, bien ubicadas, con buena cantidad de miembros que puedan ser profesionales, que tengan esa visión, desafiarlos para que den. Y hermanos, van a haber grandes cosas para Dios. Hermanos, acá en el Perú tenemos grandes posibilidades de levantar fondos y enviar misioneros a Estados Unidos, ese país pagano. Ahí necesitan también misioneros. A veces dicen, no, pero ¿qué hace? Ahí necesitan muchísimos. Tiene 10 millones de hispanos. Muchos de ellos nunca han escuchado el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Nosotros trabajamos ahí con el grupo hispano y no quiero hablar mucho, pero el Señor tiene ahí bastante pueblo, hermanos, y necesitamos también orar para que el Señor quebrante ahí los corazones y puedan abrir las iglesias americanas, los corazones para los hispanos que están allá en Estados Unidos y puedan también trabajar misiones dentro del mismo Estados Unidos. Hay tremenda necesidad ahí de misiones dentro del mismo Estados Unidos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, que no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hermanos, estamos viendo el ataque del enemigo a los pastores y a las familias de los pastores. ¿Y cómo estamos siendo atacados? A través de los medios de comunicación. El Internet es un medio en el cual los pastores vienen siendo atacados, los estudiantes, las familias, a través de la pornografía. Están siendo atacados de tal manera que ya no hay poder en los púlpitos, ya no hay poder en las oraciones, ya no hay poder en los hogares, porque Satanás está entrando a través de los medios y está afectando la vida de los pastores y de los miembros de las iglesias. Hace poco, una página en Estados Unidos que se llama Ashley Madison, donde las personas se inscribían en esta página, eran personas casadas y se inscribían para cometer adulterio, y ponían sus datos, pensaban que nadie iba a saber, pero la Biblia dice que lo que se hizo en oculto va a ser dicho desde las azoteas. Entonces Dios sí sabe. ¿Y qué pasó? Alguien entró a esta página y hackeó las direcciones. ¿Saben lo que es el hackeo, no? Alguien que entra con un programa y roba las direcciones. Entonces, robaron las direcciones de 37 millones de personas, entre ellos pastores, misioneros y personas que estaban de alguna manera metidas en el servicio de Dios. Algunos han tenido que renunciar. Hay una familia. Uno se suicidó. Uno se suicidó. Entonces, hermanos, estamos siendo atacados. Pastor. Un pastor, exactamente. Entonces estamos siendo atacados por la televisión, por el cable, por el internet. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. Porque el Señor nos dice acá que el siervo debe ser irreprensible. Amén.
Entonces, a los que están viendo por internet, si tienen el problema de la pornografía, es momento de ir a Job capítulo 31, versículo 1, donde Job dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues habría yo de mirar a una virgen? Dice Job 31, 1. Tenemos que pararnos firmes. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, nuestras congregaciones están siendo atacadas. La estadística es que alrededor del 60% de los varones están siendo víctimas de la pornografía. En todas nuestras congregaciones. 60%. Y probablemente sea más, porque cuanto más pasa el tiempo, más exposición hay. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a lograr ser efectivos en nuestro trabajo de alcanzar a otros cuando hay idolatría, ¿no? Porque es la nueva idolatría. Y Dios sí lo sabe. Y lo que vemos se va metiendo en nuestro corazón y finalmente va afectando nuestras familias. Hermanos, hace un tiempo, leí de un pastor que había tomado el pastorado de jóvenes y conectó la computadora para hacer su trabajo y la proyectó y salió unas imágenes terribles ahí en el proyector de la iglesia. Pero ¿qué pasaba? Esa no era su computadora, era la computadora del pastor senior, del pastor mayor de la iglesia. Entonces, cuando el pastor estaba escuchando lo que había pasado, salió corriendo y dice: ¿Qué pasa acá, no? Y le dije: mira lo que ha salido. Y le echó la culpa, o sea, ¿pero por qué has hecho eso? No, eso estaba ya en la computadora. Habían entrado a páginas pornográficas y ya se había grabado en la memoria de la computadora. Hermanos, tenemos que estar vigilantes. Tenemos que estar vigilantes porque estamos siendo atacados, ¿no? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Cuando dice sobrio, la palabra de Dios está hablando vigilante. No podemos descuidarnos, porque un pequeño descuido puede ser el principio de la caída. No fijemos nuestra mirada solamente en el número de personas o en la cantidad de convertidos o en el tiempo de oración incluso, sino seamos sobrios. Cuidado con las victorias temporales. No podemos vivir del pasado, ¿no? No, sí, yo cuando era joven, yo iba y predicaba el evangelio, veía muchas almas. No, el pasado ya pasó. El pasado quedó ayer. Tenemos que mirar y vivir hacia adelante. Y hoy día, ser santos delante de Dios. Prudente. Prudente acá habla del autocontrol, con un temperamento apacible, discreto. Cuidado, pastores, hermanos, de comentar cosas a otras personas de la congregación, ¿no? A veces hay pastores que no tienen el cuidado de guardar los secretos y guardar las situaciones personales de las familias. Y después salen hasta hablando como ilustraciones en el púlpito, ¿no? Eso es una vergüenza, eso es falta de prudencia. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que hablamos, en lo que decimos y en lo que nuestra familia finalmente comentamos, ¿no? Decoroso significa modesto, ordenado, buen comportamiento, hospedador, ya sabemos lo que significa, hospitalario, acogedor, dador de amor, apto para enseñar. Hermanos, qué importante es que estemos dispuestos a enseñar, pero no solamente dispuestos a enseñar, sino que la enseñanza que demos en los púlpitos sea relevante para la vida de los hermanos. Necesitamos poder hablar de sus luchas, de sus conflictos. A veces uno va a una prédica y el pastor empieza a hablar de las palabras en griego y el hebreo y esto y lo otro y se acabó. Y al final, la siguiente semana tú le preguntas a la congregación: ¿y qué habló el pastor? No sé. Sí, habló de la Biblia, ¿no? Pero no sé, no contextualizó, no llegó a los problemas familiares. De repente el esposo y la esposa se vinieron peleando antes de la iglesia y está cantando ahí en el púlpito. De repente el hijo se le ha revelado, o los hijos tienen problemas de drogas.
O sea, tenemos que aterrizar la palabra de Dios en las necesidades espirituales de las congregaciones y en las necesidades de las familias. Didáctico. Seguramente ustedes han leído el libro de Howard Hendricks, ¿no? Acerca de la enseñanza, o el libro de su discípulo, Las 7 leyes de la enseñanza. Entonces, el hermano dice, si tú no puedes aplicar, no enseñes. Tenemos que aplicar a las necesidades diarias de nuestras congregaciones. Hermanos, hay violencia, hay conflictos dentro de nuestros hogares, de la congregación, hay falta de trabajo. Yo estaba leyendo las estadísticas de sociedades bíblicas que en los hogares cristianos hay una tremenda cantidad de porcentaje de violencia doméstica. Y es algo que no se dice en las iglesias. Y de repente incluso en los hogares de los pastores. No llega en algunos casos a la violencia física, pero sí una violencia verbal. O sea, ¿cómo están tratando a sus esposas? ¿Cómo están tratando a sus hijos?